Muy buenas noches. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que en México no hay desapariciones forzadas desde el Estado. Esto luego de hace unos días que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas iniciara un procedimiento para nuestro país por la crisis que se vive en torno al tema. Para hablar de esta situación, saludo a la mesa de representantes de partidos políticos. Le doy la bienvenida por parte de Morena a Julieta Ramírez. Julieta, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Leo. Muy bien, gracias. Y gracias por venir. También está con nosotros Damián Cepeda, que viene en representación del Partido Acción Nacional. Damián, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto estar acá y un gusto saludar a mis compañeras. Gracias. Y en esta ocasión nos acompaña Lilia Aguilar Gil. Ella es diputada del Partido del Trabajo y viene evidentemente en representación del PT. Lilia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Distinguido estar aquí. Gracias. Pues bueno, comencemos contigo, Julieta. Ustedes en el Senado, de hecho, se tomaron muy en serio, muy enojados en el Senado con esta invitación de la ONU a hacer una investigación. Tan es así que quieren hasta destituir al comisionado. En fin, ¿por qué esa reacción, yo te diría? Bueno, en primer lugar, tendría que decir que hay, sí, una serie de discrepancias en cuanto a la actuación del comité. Sí. ¿Qué sucede? A ver, en primer lugar, el comité presenta su informe anual sobre la situación de desaparición forzada en el mundo. Posterior a esto, en el contenido del informe no se identifica alguna mención particular a México. Sin embargo, cuando el presidente del comité hace una rueda de prensa para dar a conocer los resultados de estos análisis y también las medidas que deberían tomarse, es ahí cuando el presidente de este comité decide hacer una expresión, una argumentación en donde México estaba cometiendo desaparición forzada y que había que activar un artículo para entrar al análisis del tema. Lo cuestionable fue que esta declaración que hace el presidente no está contenida en el informe que presenta. Y naturalmente esto generó extrañeza, generó confusión y generó pues un reclamo en este caso, de algunos legisladores del Senado, en donde pues con extrañeza dicen, si no está contenido en el informe, ¿por qué hace la expresión? Que también se nos aclare a nosotros esa parte, porque en nuestro movimiento es muy delicado, por supuesto, la acusación de la desaparición forzada. Y después hablaré al respecto, porque es muy distinta la desaparición, que es un caso en donde definitivamente el Estado mexicano tiene que acompañar a las víctimas y tiene que expresar su solidaridad y empatía y atender cada uno de los casos. Y en la desaparición forzada, en particular, que es aquella perpetrada por el Estado mismo, es esta con la que hemos luchado en contra de toda la vida. Ustedes niegan que haya desaparición forzada. El movimiento ha luchado para que en este país no haya una solicitud, no haya una indicación e instrucción de los propios gobernantes para que se desaparezcan a las personas en México. Esta es la aclaración fundamental que ha hecho la presidenta, de distinguir y por supuesto de rechazar que en el país haya una solicitud de parte de la Ejecutiva Federal para que se desaparezcan personas. Eso ya no. Pero la definición, Damián, de la ONU es diferente. Entonces, no sé si sea un problema semántico que Morena, el movimiento, no sé, ahorita nos dirá Lilia si el PT acompaña en esto o no al Morena, pero la idea es que Morena rechaza, digamos, esa definición de que todas las instituciones, policías locales, etcétera, es el Estado mexicano. A ver, no es la ONU, es la ley mexicana la que define el tema. Y claro que tenemos 47% de las carpetas de investigación de desaparecidos en México están involucrados funcionarios de algún nivel de gobierno. Estos datos son públicos. Sí. O sea, ¿de qué me están hablando? Sí. Sin duda hay una participación, porque la definición de la ley dice no que la haga la desaparición el Estado, también que la haga un particular, pero que el Estado consienta o participe. Entonces, bajo esa definición de la ley vigente mexicana, sin duda, o sea, ¿cómo pasan las desapariciones? El crimen organizado opera con el acecho del gobierno, por favor, hombre. El crimen organizado opera por una ausencia, precisamente del gobierno, y en muchos casos la intervención no se vayan lejos, pues. El último caso que acaba de pasar, lamentable tragedia de Jalisco, estaban involucrados policías municipales. ¿Y es el Estado mexicano? Pues sí, pues. O sea, si no están diciendo nomás tú, están diciendo traes un problema sistematizado. ¿Por qué es diferente el informe y la solicitud y la activación de este procedimiento? A ver, la ONU tiene un comité especializado en desapariciones. Tiene años, no desde ahorita, desde 2014 ese comité está alzando la voz al respecto. De hecho, ha hecho recomendaciones puntuales. Y lo que hoy dicen es, no me estás haciendo caso. Hubo, particularmente en 2023, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador trató de rasurar el registro de desaparecidos del país, ese comité también se pronunció y dijo, no, espérate, a ver, acláranos una metodología para tener muy identificados los desaparecidos. Lo que hoy están razonando es, primero no han juzgado, ¿no? Pero dicen, hay indicios para considerar
que en México existe de manera generalizada y sistematizada desapariciones forzadas. Y empieza un procedimiento en donde piden información, piden colaboración y puede o no terminar a votación en la Asamblea de la ONU. A mí me parece correcto que se activen esos mecanismos internacionales y también nacionales, porque me parece que uno de los temas principales que necesitamos es aceptar el problema. En México existen más de 120,000 desaparecidos. Algunos tienen que ver con influencia o colaboración o omisión de autoridades y otros es puro crimen organizado, pero es una tragedia. Entonces, ¿por qué no en lugar de negarla, aceptémosla y pongamos todo nuestro esfuerzo en que no vuelva a pasar eso en México? Lilia, ¿cuál es la postura del PT en ese sentido? ¿Acompaña a Morena? ¿Tiene una postura más autónoma? En fin, Nosotros, hay que decir que hemos tocado el tema de las víctimas desaparecidos, inclusive tuvimos un foro en la Cámara de Diputados 2 semanas antes de los hallazgos de Teuchitlán. Sí. Pedimos a la Secretaría Nosotros de es el PT. El PT. Okay. Solicitamos a la Secretaría de Gobernación la atención a justo algunos grupos de madres buscadoras, entre ellos los guerreros buscadores. Pero yo creo que, primero centrándome en el tema del debate, bueno, de la ONU. De la ONU. Lo que no se discute, yo creo que no podemos discutir que hay un problema de desaparición en el país. Eso, y creo que nadie lo está negando. Yo he insistido que nosotros reivindicamos los principios de la Cuarta Transformación y del obradorismo y de los principios de este movimiento y llegamos con esa bandera. Hay que recordar además que al inicio del sexenio del presidente López Obrador se hicieron mesas de reconciliación con víctimas de desaparecidos. Eso primero. Pero aquí un poco creo que lo que se debate, y aquí todos deberíamos de hacer un frente común de extrañamiento, es que primero no está contenido en el informe, lo que ha dicho ya Julieta, no lo voy a repetir, sino así como casual, lo mete el presidente del comité en las conclusiones. Está ahí el video para que todo el mundo lo pueda consultar. ¿Qué es lo que llama la atención? Fíjense, la diferencia, también acaba de decir, reconozcamos que hay una desaparición generalizada de personas. Eso podría ser, podríamos acordar eso. Pero lo que dice la conclusión del presidente es que hay una desaparición sistematizada. Sí. Desaparición forzada sistematizada. Que es diferente a generalizada. Generalizada, sistematizada, se puede asumir que hay una intencionalidad del Estado. Exacto. Y entonces eso es donde nosotros damos un paso adelante junto con la presidenta. Decimos, no hay una intencionalidad del Estado mexicano, del gobierno federal, de tener desapariciones ni siquiera en entendido del Estado. Porque la definición de la Convención contra la Desaparición Forzada es una definición que sí está en las leyes nacionales, pero que también está en el Estatuto de Roma y que con mucha claridad sí dice que no solamente pueden ser coadyuvantes, sino que pueden tener conocimiento. Y yo asumo de buena fe, vamos a decir que de buena fe podemos asumir que el comité dice, bueno, pues como las policías municipales pueden tener conocimiento, pero hay que tener un principio de este comité, no puede prejuzgar. Y una de las obligaciones de este comité es tener coadyuvancia con el Estado al que está, vamos a decir, señalando. Lo que está pidiendo. Al que está pidiendo. Y a mí me parece que hay un exceso de presidente de este comité. Pero más allá, y eso diré en mi próxima intervención, creo que el problema que nosotros tenemos que asumir más que pelearnos con la ONU o no, es qué vamos a hacer sobre el tema de desaparición de personas. Muy bien, Julieta, porque es tan grande el problema, creo que aquí sí, en esta mesa y en cualquier, pues una cosa de sentido común, aceptar que sí tenemos un problema importante de desaparecidos. Si son forzados o son entre privados, ya empieza ahí la discusión. Pero el tema, Julieta, es, si tenemos ese problema, ¿por qué no buscar la ayuda internacional para resolver? No, creo que tenemos que buscar todo tipo de ayuda y que incluyendo la ONU. Incluyendo, o sea, porque la ONU lo que dice es, vamos a la investigación y si sale, te voy a ayudar, México. Sí, no, estoy de acuerdo. Mire, tan de acuerdo estamos con la situación de atender las dolorosísimas. Definitivamente tenemos que estar del lado de las víctimas. La presidenta ha sido muy clara. Nuestro movimiento es un movimiento, de hecho, que se funda a partir de la exigencia histórica de madres, de estudiantes, de jóvenes que desde los años 70 eran víctimas de desaparición forzada por el Estado mexicano por exigir libertades, por exigir democracia, por exigir libertades sindicales. Eran torturados y asesinados. Y los hijos de estas víctimas hoy son muchos compañeros de nuestro movimiento. Esta es una causa fundacional del Movimiento de Regeneración Nacional. Atender que el Estado ya no cometa estos crímenes contra sus ciudadanos. Entonces, de manera definitiva, lo más importante es reconocer el dolor de las víctimas y acompañarlas en todo este proceso. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue el primer jefe de Estado del Estado mexicano en reconocer que existía una grave crisis de derechos humanos en nuestro país y además, en sus primeros días de gobierno, deshizo el CISEN y el Estado Mayor Presidencial, que eran aparatos encargados de perpetrar estos crímenes contra el pueblo mexicano. Y la presidenta de la República, cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México, desapareció al cuerpo de granaderos, que fue una de las grandes solicitudes del pliego petitorio del movimiento del 68. Nosotros venimos de la lucha en contra de la desaparición forzada en México. Y tan estamos de acuerdo con recibir todo tipo de ayuda que de hecho fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien ratificó la competencia del Comité de Desaparición Forzada que hoy emite estas recomendaciones o que hoy hace estas declaraciones. Es decir, fue el propio presidente López Obrador el que dejó que ya no hubiera letra muerta y el que instituye y acepta la jurisdicción del comité en México. Muy bien, Damián Cepeda del PAN. Yo siento que les cuesta mucho trabajo aceptar este tema
porque se tienen la fijación en las desapariciones de hace décadas Sí. que tenían una connotación política. Y eso yo lo puedo entender, que haya cambiado. Pero es que nadie está hablando de eso. Estamos hablando de desapariciones en general y marcadamente desaparición forzada, que implica que la pueda hacer el Estado o que el Estado conocía o ayudaba. Y eso sí está pasando en México y más que nunca, pues. Hay en toda la historia del país, desde los 50 que nació el registro de desaparecidos, fíjense lo que voy a decir, hay 127,000 ¿no? Sí. desaparecidos y no localizados. La mitad de esos son en este sexenio y en el anterior de López Obrador. La mitad de toda la historia de México registrados. Cuando tú te vas a incluso comparativos con sexenios muy violentos, te encuentras que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pon tú en el sexenio de la llamada guerra contra el narcotráfico negativa, ¿no? Violenta, desgraciadamente, 17,000 desaparecidos en total en los 6 años. En el de Peña Nieto también, que fracasó en seguridad, 32,000. Pero con López Obrador hubo 53,000 pues, desaparecidos. Y hoy ya andas arriba de 7,000. Si te vas a tasa diaria es donde se ve más impactante, me impresiona. Otra vez, casi 8 en la pura guerra contra el narcotráfico, diarios. 15 con Peña Nieto, 24 con López Obrador, pegó un brinco exponencial, pero ahorita andamos en 41 desaparecidos diarios. Entonces, evidentemente explotó el problema, está fuera de control. Y creo que tiene que ver, yo lo he dicho muchas veces, yo sí creo que con manipulación de cifras en el manejo de bajaron homicidios, pero pues te subieron los desaparecidos, pero también con una evolución del crimen organizado que desgraciadamente ha optado por esta vía de desaparecer cuerpos, porque creo que asumen que tendrán un menor problema con la justicia. Entonces, el problema se llama violencia, se llama crimen organizado sin duda, pero al mismo tiempo hay desgraciadamente en distintos niveles pactos con las autoridades, que es lo que está señalando la ONU, y abriendo un procedimiento distinto al informe especial para tratar de atender este problema. Entonces, yo lo que digo es evidente que tenemos una crisis de desaparecidos. ¿Por qué no mejor de negarnos, podemos todos ayudar a resolver? Lilia, del Partido del Trabajo. Mira, yo creo que nosotros no podemos cometer el mismo error que cometió Peña en su sexenio. A mí simplemente esto me trae el recuerdo de Ayotzinapa. Y podemos cometer el mismo error que cometieron los gobiernos del PAN, Francisco Barrio, y del PRI, Patricio Martínez, cuando se da el fenómeno de las muertas de Juárez. Yo soy de Juárez, Sí. de Chihuahua. Sí. ¿Y qué es lo primero que hace un Estado que finalmente a lo mejor no tiene los elementos para hacer frente a un reto como esto? Negar. Entonces, nuestro movimiento no se caracteriza por eso. Yo creo que, primero, hay que separar este debate con el comité. Creo, y yo insisto, y con eso cerraré ese punto, que nosotros no podemos aceptar de ninguna manera que la ONU siquiera pueda decir que hay una intencionalidad del Estado mexicano sistemática de desaparición. Eso no lo podemos aceptar. Pero lo que sí es que tenemos un problema de desaparecidos que está ahí y que tenemos que enfrentar. Yo creo que hemos avanzado, porque nosotros llegamos como parte de un movimiento que apoyaba a los desaparecidos de Ayotzinapa, pero también creo que tenemos que actuar con base a la realidad. Y que decían que fue el Estado. Y bueno, yo era parte de la comisión, por eso digo que nosotros no podemos cometer ese error. Yo fui parte de la comisión de Ayotzinapa y recuerdo aún todavía muchos compañeros del movimiento en esa Cámara de Diputados cuando decíamos fue el Estado y había una negación absoluta. ¿Qué es lo que hoy es diferente? Creo que tenemos fuerzas del orden, sobre todo a nivel municipal, que están completamente expuestas frente al crimen organizado y eso no lo podemos negar. Entonces, Y es parte del Estado mexicano también, Lilia. Y yo no lo niego, Sí. pero simplemente lo que creo es que nosotros también tenemos que hacer frente a nuestra realidad. Tenemos fuerzas del orden, de nivel municipal, que están expuestas al crimen organizado. Sí. Se mueren o cooperan. Sí. Segundo, no tenemos protocolos de desaparición inmediata. Yo he comentado en muchas mesas y es público, mi madre fue víctima de desaparición ¿Tú y lo te topas con un periodo de 72 horas donde nadie te atiende. Porque te dicen, oiga, no venga hasta después de 72 horas porque todavía no es considerada desaparecida. Llegas a las 72 horas y te dicen, ¿qué cree? Ya no hay una autoridad que la busque. Entonces, nosotros necesitamos un protocolo de desaparición. Necesitamos considerar víctimas a los familiares de los desaparecidos y tenemos que hacer una estrategia para hacer frente a este fenómeno de criminalidad, sí, pero que es una crisis que tenemos que afrontar nosotros como Estado mexicano, heredada. Yo voy a sostener eso hasta el final. Sí. Yo viví en Juárez, en la época de Ciudad Juárez, de Calderón, y yo sostengo que desgraciadamente esta lógica de desapariciones y de complicidad casi obligada de las autoridades municipales y estatales se da en la época de Calderón y que hoy nos toca a nosotros hacer frente. Esa responsabilidad tenemos que asumir. Muy bien, pues nos queda tiempo para una última ronda de conclusiones de un tema muy triste, muy doloroso, hay que decirlo, pero que hay que reconocerlo, hay que solucionarlo. En fin, y creo que hay un debate muy legítimo de si pedir o no ayuda, de si abrirnos o no a la cooperación internacional, aunque duela las palabras, aunque duela, en fin, hasta dónde el país debe de digamos, aceptar una cooperación internacional para resolver un tema pues enorme, porque sí es enorme, eso hay consenso. Julieta, una última conclusión. Sí. Julieta viene representando a Morena. Sí, por supuesto. No hay ningún tipo de duda en que realmente el crimen, el delito de desaparición es el más doloroso para la familia y cada desaparecido sigue siendo una herida abierta en la sociedad mexicana en general. Aquí no cabe ninguna mezquindad. Ahora bien, ¿qué ha hecho la presidenta en este caso? Incluso antes de la recomendación del comité, de las declaraciones del comité, que lo que nosotros alegamos es que
para los formalismos de la ONU, pues resulta muy raro que si no está contenido en su informe, de pronto el presidente del comité haga este tipo de declaraciones. Eso es lo que nosotros pusimos el acento. Sin embargo, no es que jamás nos hayamos negado a ningún tipo de cooperación para resolver los problemas que tiene nuestro país. Y antes incluso de esta situación con el comité, la presidenta ya ha reconocido y ya ha empezado a tomar cartas en el asunto. Muy importante el tema que comenta nuestra compañera. ¿Qué ha dicho la presidenta? Cambiar el protocolo de atención inmediata para las víctimas, incluyendo a los familiares, que ese terrible tiempo de las 72 horas desaparezca. Ha planteado también el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con tecnología y con mayor recursos, también la consolidación de una base nacional única para el registro, para la identificación humana y por supuesto el refuerzo a la Comisión Nacional de Víctimas y también el compromiso con la transparencia y las cifras correctas. De hecho, se acaban de dar los resultados ya. Hay que reconocer que la presidenta ha tenido una estrategia de seguridad muy firme que está siendo reconocida también a nivel internacional, incluso por Trump, que dicho sea de paso, no era un pretexto el asunto de la seguridad para las amenazas que nos estaba haciendo, pero aún así ha sido reconocida la labor de la presidenta y el secretario Omar García Harfuch. Imagínate, han disminuido un 74% el delito de secuestro. Y me refiero a esto porque hay que considerar que en el 2012 el 80% de los delitos de secuestro los cometía la policía de Genaro García Luna. Ahora han disminuido esos delitos, al igual que en solo de septiembre para acá ya lleva la presidenta una disminución del 14% de los delitos de homicidio. Hay que reconocer lo que falta en nuestro país y hay que consolidar las estrategias de seguridad. Yo solo rapidísimo decir pues que si no fuera por el presidente el día de hoy, no siquiera tuviéramos esta recomendación de la ONU, porque el presidente fue el que aceptó en su jurisdicción que el comité llevaba solicitando desde el 2014. Y yo no vi, por ejemplo, a Damián Cepeda en aquel entonces solicitando la jurisdicción del comité, que hoy sí está reconocida en nuestro país. Bueno, pues le queda a Damián Cepeda una última conclusión. Viene Exactamente son los años en los que tuve mi primera responsabilidad federal y qué bueno que se reconoció. O sea, la ONU existe hace mucho, pues. La verdad, las cosas que se están negando. De hecho, fíjate cómo sí han servido sus recomendaciones de la ONU. Hoy tenemos una ley nacional de registro de detenciones, precisamente por recomendación de la ONU, y lo sé porque nosotros la adoptamos, para atender el tema de desaparecidos, para que haya un registro cuando detienen, porque muchas desapariciones se daban en las detenciones. Claro que ha actuado el país. O sea, no nació el país a raíz del 2018, pues. Lo que sí nació fue mucha más violencia, ¿eh? Desaparecidos son datos públicos, pues a mí es un registro del gobierno. El 50% de los desaparecidos son del sexenio de López Obrador y de este. No han disminuido los homicidios. Están usando bases distintas, una pasada que incluye feminicidios, una actual que no, y dos, crecieron los desaparecidos. O sea, no estás diciendo que están manipulando completamente. Para que quede claro, ya lo expuse, bajando el homicidio completamente y usando bases de datos distintas. Y en todo caso, con el único que tiene una disminución es con López Obrador, porque no así con los sexenios anteriores. Además, yo lo que estoy diciendo es, si hay una negación del gobierno, Comisión Nacional de Derechos Humanos, vergonzoso. Saca un comunicado diciendo, no hay una crisis de desaparecidos en México. Pues ¿dónde vive, Comisión? Usted existe por el solo hecho de que debe defender a los ciudadanos, no ser vocera del gobierno. Es que eso pasa cuando subordinas. A nadie nos conviene eso. La Secretaría de Gobernación, sí voy a recibir a las víctimas, pero estoy segura que está manipulado ese registro y lo queremos disminuir. La presidenta de Morena, con su comunicado también diciendo, no hay una crisis. De hecho, la única que tiene el tono, creo yo, correcto en los últimos días es la presidenta de México, que sí dijo, hay que recibir a las madres y quien no se ponga solidario, lo voy a quitar. Pero no parece estar en el mismo tono, digamos, otros funcionarios y Morena. Yo diría, oigan, sensibilidad, pues si la crisis son de los familiares y de las víctimas, a ellos hay que atender. Esto se resuelve con hechos. Por ejemplo, se dice, sí queremos fortalecer la búsqueda, pero le quitaron presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda. Se presentan unas iniciativas que traen cosas positivas, pero que todo está pensado ex post, ya que pasó el delito. Yo lo que quiero es que se pacifique el país, para que no sucedan desaparecidos. Y si lamentablemente sucedan, que sí tenga todas las herramientas del Estado para encontrarlos, pero eso empieza por aceptar que tiene el problema. Es una tragedia que madres buscadoras sean quienes los encuentran. Hace unos días 5 fosas en Sonora. ¿Por qué las tienen que encontrar las madres buscadoras y no el Estado? Eso te habla de que el Estado no las busca a las personas desaparecidas. Necesitamos acabar con esa tragedia. Muy bien, pues Lilia, te toca concluir a nombre del Partido del Trabajo. Bueno, primero decir que el actuar de la presidenta ha sido, creo yo, impecable en este punto. La diferencia que hace con el tema de la ONU tiene que ver con esta palabra de sistemático y lo que significa en términos reales sería casi decir que el Estado mexicano está desapareciendo a los mexicanos, y eso ningún mexicano con 2 dedos de frente lo puede afirmar. Segundo, nosotros tuvimos un foro de desaparecidos en febrero, donde vinieron asociaciones y lo tuvimos hace 2 días. Primero, agradecer a los grupos de familiares de desaparecidos que han venido a estos foros a tratar que el Poder Legislativo les escuche, y yo creo que es nuestra responsabilidad hacerlo como movimiento. Y una de las cosas que nos dijeron es esto que ya señaló Julieta, pero que estamos poniendo nosotros también en un documento, y donde piden una colaboración constante y más presupuesto, y creo que en eso tendría que responder nuestro movimiento también, en hacer una reasignación de presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda y sobre todo al apoyo de estas organizaciones de madres buscadoras. Sí es una tragedia, pero finalmente a estas organizaciones de familias no hay que dejarlas desamparadas, y creo que tiene también que haber una obligación del Estado mexicano de apoyarles, inclusive hasta con capacitación de búsqueda y de protección. Segundo, yo creo que
Yo escucho a Damián, al que le tengo mucho aprecio, pero creo que hay que decir que él dice que quiere apaciguar al país o quiere traer la paz al país, un país que encendió Felipe Calderón y que todavía no encontramos los extinguidores para ver dónde se acaban estas mechas, pero que sí, yo haría una petición a la oposición que no les dé gusto de que esto esté sucediendo en el país, porque de verdad pareciera que esto les da gusto y que vienen a las mesas a decir, no, pues es que es un desastre el país, porque ustedes son un desastre. Esta es una responsabilidad compartida de todos los grupos políticos y de todos los grupos de la sociedad, hayas tenido o no, desgraciadamente, la tragedia de haber tenido un desaparecido, y finalmente decir que tenemos la obligación también de crear organismos que puedan ayudar en la identificación de cuerpos para poder ayudar a la gente a cerrar ciclos que desgraciadamente no han podido hacerlo, y que tenemos la obligación y la petición de estos grupos de familias de desaparecidos de tener un contacto constante con el poder público. Nosotros venimos de un movimiento que viene de ras de tierra y que no podemos dejar el contacto directo con las víctimas, y hacer un llamado al movimiento para que así sea. Pues muy bien, pues les agradezco mucho. Para mí un privilegio tener a 3 políticos norteños fronterizos, además, ¿no? Damián de Sonora, Julieta de Baja California y Lidia de Chihuahua, ¿no? Muy bien. Bueno, todos somos mexicanos, desde luego, eso que critiqué, y muchas gracias. Gracias, Lidia, en particular a ti por habernos acompañado el día de hoy. Julieta, gracias, Leo. la semana que entra no, son vacaciones. Santos hasta dentro de 2 semanas.